Hola alumnos, en este caso venimos del video anterior donde vimos un ejemplo de resolución de un sistema de ecuaciones dado en su forma explícita que resolvimos por dos métodos. En este caso vamos a resolver un nuevo sistema de ecuaciones que fue una de las dudas del práctico del ejercicio F, ¿sí? Que fíjense que no tiene una forma definida, ¿sí? Porque la primera ecuación asociada al sistema, fíjense, vamos a reconocerla, está en forma segmentaria, ¿sí? Y la segunda ecuación está en forma explícita, o también llamada forma punto pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso no hay tampoco una forma que se desprenda naturalmente para la solución del sistema, ¿sí? Hay que hacer una elección, ¿sí? Y ya que el método, por mi experiencia, el método de la regla de Kramer suele resultarles ameno porque es una forma de cálculo numérico, ¿sí? Eh, entonces, vamos a elegir ese método para la resolución. Pero antes de eso debo darle otra forma al sistema, ¿sí? Recordemos que para poder aplicar la regla de Kramer tiene que haber una columna donde estén los coeficientes de la incógnita x, otra columna donde estén los coeficientes de la incógnita y, el igual, y por último una columna que no tenga coeficientes, los coeficientes que no estén con x ni ninguna de las dos variables, ni x ni y, ¿sí? Entonces hay que reescribir este sistema, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Fíjense que aquí en el numerador de la expresión hay un 1, o podría haber un 1 que no se escribe. O sea que decir x dividido menos 2 es lo mismo que decir menos un medio de x. Fíjense que si yo hago esta cuenta, x por menos 1 da menos x y 2 por 1 da 2, ¿sí? O podría darle el menos 2 el menos al 2 y quedaría la misma expresión. Pero son claramente expresiones equivalentes, ¿sí? Lo mismo sucede con esto, ¿sí? Yo puedo poner más y aquí en el numerador hay un 1, entonces puedo poner un sexto y, que es lo mismo que y dividido 6, ¿sí? Y ahí tengo una expresión donde tengo un término con x, un término con y, el igual y un coeficiente, una constante, ¿sí? En este caso voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación, ¿sí? Pero antes, fíjense que este término está del lado que no está, no tiene que estar, tiene que estar junto con y. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a pasar este término que está negativo, lo voy a pasar positivo, ¿sí? Y también va a quedar positiva, porque la voy a dejar de ese lado, y el 2 negativo va a quedar del lado derecho, ¿sí? Y ya como está esta expresión, ya puedo aplicar la regla de Kramer, porque tenemos una columna de coeficientes asociados a x, una columna de coeficientes, aquí hay un 1, recuerden, asociados a la incógnita y una columna de constantes, ¿sí? Entonces, en este caso ya puedo aplicar la regla de Kramer y eso es lo que vamos a hacer. Luego, para poder graficar, ¿sí? Vamos a encontrar en esta parte, en este espacio que he dejado aquí, la forma segmentaria del sistema, ¿sí? Que de hecho ya tengo una forma segmentaria, se tendría que encontrar solamente la segunda ecuación, porque esta no es la ecuación segmentaria, esta es la explícita, ¿sí? En este caso ya tengo una forma segmentaria, me va a restar encontrar la segunda. Pero vamos a aplicar la regla de Kramer, ¿sí? Regla de Kramer. Era un método que me permitía encontrar rápidamente el valor de x y el de y, ¿sí? Primero vamos con x y aquí vamos a encontrar el valor de y. Esta vez lo vamos a hacer lo más sintético que podamos, ¿sí? Lo más práctico y con menos trabajo. Entonces, en este caso, la columna, la matriz asociada al sistema era la que estaba formada por estos cuatro coeficientes, menos un medio, un sexto, un tercio y 1, que esos van en el denominador tanto de x como de y. Son esos cuatro números, ¿sí? Primera columna es menos un medio y un tercio. Segunda columna, un sexto
un sexto, vamos a escribirlo bien, un sexto y 1. ¿Sí? Y esa es la misma que se va a repetir como denominador para i, ¿sí? Menos un medio, un tercio, un sexto y 1. ¿Sí? Y para el numerador, ¿sí? Y aquí viene la variación, para el numerador se ponían los coeficientes. Si estoy calculando x, aparecen en juego esta columna. ¿Sí? Esta columna aparece en juego y se reemplaza por la columna de la x. O sea, en la columna de la x va a ir 1 menos 2. Y la otra columna va a quedar igual. ¿Sí? Un sexto, 1. Y si estoy calculando y, esta columna es la que entra en protagonismo y ocupa la columna de la i. Entonces aquí va a estar ocupado por 1 menos 2. Y la columna de la x, menos un medio y un tercio, se mantiene. ¿Sí? En este caso no voy a desarrollar la expresión, voy a hacer la cuenta derecha en la calculadora recordando que el cálculo era esta diagonal menos esta diagonal. Y en todos los casos se repite la misma forma de cálculo. Esta diagonal menos esta diagonal. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. ¿Sí? Recuerden que estos 4 números son iguales que estos 4 números. En consecuencia, cuando calcule este determinante va a ser igual que este. No necesito hacerlo 2 veces. ¿Sí? Simplemente necesito hacerlo bien. Bien, entonces vamos con esta cuenta de aquí. Vamos con la de arriba primero. ¿Sí? Voy a escribirla, aunque sea muy trivial, voy a escribir todas las cuentas para que ustedes vean cómo hacerlo en la calculadora. ¿Sí? 1 por 1 menos 2 por un sexto. Entonces, menos 2, que lo pongo entre paréntesis, por un sexto. 1 por 1 menos, ese menos va siempre, menos 2 por un sexto. En este caso se repite un menos, ¿sí? Hacemos la cuenta y eso da 4 tercios. ¿Sí? Repito una vez más cómo sería en la calculadora para el caso de aquí. ¿Sí? Sería menos un medio por 1, menos un medio por 1, menos un tercio por un sexto. ¿Sí? Un tercio por un sexto. Y eso da menos 5 novenos. Y ahora hacen esa división y eso da, hacen 4 tercios dividido en menos 5 novenos. Y eso da menos 12 quintos. Que lo pueden expresar en decimal, 12 dividido 5 es 2,4, pero negativo. Primer valor. ¿Sí? Y aquí es lo mismo, recuerden que estos 4 números ya sé cuánto dio la cuenta, es menos 5 novenos. No voy a hacer de vuelta esta cuenta que es la misma que esta, ya sé cuánto da el resultado, entonces lo repito. Solo resta hacer esta cuenta de aquí arriba. Vamos a hacer es menos un medio por menos 2, menos un tercio por 1, ¿sí? Menos un medio por menos 2, menos un tercio por 1. 2 tercios. Y la división entre 2 tercios y menos 5 novenos da menos 6 quintos. Que en decimal es 6 dividido 5, es 1.2, negativo. Segundo valor. Entonces, ya sé que el punto donde se tiene que cortar, según lo que acabo de calcular, es el punto menos 2,4 y menos 1,2. En decimal, si quieren, porque en fracción no lo voy a expresar. ¿Sí? Por último, voy a graficar el sistema. Fíjense lo compacto que me quedó el cálculo. Y voy a elegir la forma segmentaria para graficar. Disculpen que sean tan insistente, pero yo creo que es una de las que mejor se adapta a la sencillez del gráfico. ¿Sí? Entonces, que de últimas los puntos que determinan una recta son las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Entonces, y en eso se basa el gráfico de la forma segmentaria. En este caso, fíjense que va a ser bastante sencillo porque la primera ecuación que yo tengo ya está en forma segmentaria, entonces simplemente tengo que copiarla. Sé que
esta recta va a cortar al eje X en menos 2 y al eje Y en 6. Y para la segunda recta, recuerden, usaba esta forma y hacía la siguiente división. Este término independiente o constante se dividía por el valor, con el coeficiente asociado a X, y eso me daba la abscisa al origen, ¿sí? Menos 2 dividido un tercio. Esta cuenta la podemos hacer mentalmente. Fíjese que un tercio entra en la unidad 3 veces. Entonces, en 2 unidades va a entrar el doble, o sea, 6 veces, ¿sí? 2 dividido un tercio da 6. Y después los signos es menos por más, menos. O sea que menos 2 dividido un tercio arroja el valor menos 6. Si no, pueden usar la calculadora también. Y menos 2 dividido 1, todo número dividido 1 da el mismo número. Entonces, menos 2 dividido 1, menos 2. Y fíjense que se dio un caso medio particular donde está invertida la situación, que sería una situación de simetría, digamos, simetría axial, respecto de la identidad, ya que lo nombramos. En este caso, fíjense que voy a construir un gráfico, ¿sí? Bastante sencillo, donde voy a hacer mi eje X y donde voy a hacer mi eje Y, bien grande lo voy a hacer. Y es importante cómo elegir la escala acá, ¿sí? Ya en el ejercicio anterior tuvimos una situación que les puede pasar a ustedes, por eso estuvo bien, no, podría haber elegido hacer el video de vuelta, pero está bien que sucedan ese tipo de cosas para que vean que también nos suceden a los profes, en principio, y que el control absoluto de la situación se obtiene con mucha experiencia, pero aún así hay cosas que pueden escaparse, ¿sí? Entonces, cada una de las situaciones se adquiere con la experiencia, pero bueno, eso cuesta ganarlo a veces. Entonces, en el eje de las X, fíjense que esta recta va a cortar como mucho en el menos 2 y esta en el menos 6, o sea que lo más lejos que tengo que ir es en el menos 6, en el eje X. Y en el eje Y lo que tiene que entrar es el valor 6 y el valor menos 2. Entonces, lo más lejos en el eje X es el menos 6, ¿sí? Esta es la parte del eje que va a entrar, ¿sí? Entonces aquí puedo elegir ir de 2 en 2, por ejemplo, yo voy a usar 2 centímetros, una unidad, ¿sí? 3, 4, 6, ¿sí? 3, 6. Y para la derecha no es necesario, voy a completar algunas unidades, como para que quede completo el gráfico. 2, 3, 4. Y hacia arriba y hacia abajo voy a usar la misma unidad, ¿sí? 2 centímetros, 2 centímetros, una unidad, ¿sí? Bien. Y hacia abajo sí lo necesito, entonces voy a usar también la misma escala que usé en este eje. Recuerden que en el mismo eje no se puede cambiar la escala. 4, 6, 8. Bien. Entonces tengo mi eje X y el eje Y. Y ahora la forma segmentaria es una de las que más rápido me permite graficar. En el eje X, la primera recta va a cortar en menos 2, aquí. Y en el eje Y va a cortar en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después voy a poner los números. Pero la primera recta pasa por estos dos puntos, ¿sí? Y fíjense que como son distantes, siempre que ustedes grafiquen una recta, cuanto más distantes sean los puntos que unen, más exacto va a ser su gráfico porque tiene menos error. Entonces, en este caso, esta es mi primera recta. Y van a ver que este gráfico va a salir mucho mejor que el anterior, pero bueno, tuvimos más control de la situación. En el eje, la segunda recta, en el eje X, corta en menos 6, menos 2, menos 4, menos 6, o sea que pasa por este punto. Y en el eje Y corta por menos 2, que es este punto de aquí, ¿sí? Entonces, uniendo esos dos puntos, obtengo la segunda recta. ¿Sí? Bien.
Entonces recordemos, la primera pasaba por menos 2 y por 6. Y la segunda pasaba por menos 6 y por menos 2. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa podemos decir al respecto? Bueno, se están cortando claramente en este punto. Y ese punto tiene una coordenada de x, ¿sí? Y una coordenada de y. Una coordenada de x y una coordenada de y. La coordenada de x es donde se unen esos dos puntos, esas dos rectas. Ahí. Y esta la voy a hacer un poco más a ojo. La coordenada de y es más o menos aquí. Entonces, y los voy a marcar con rojo para que se note, ¿sí? Es este punto y este punto de aquí, ¿sí? Casualmente no, de hecho, analíticamente, ¿sí? Yo este punto es el que yo predije en mi cálculo cuál iba a ser, ¿sí? El punto que yo predije en mi cálculo es el que tiene coordenada x menos 2,4 y que tiene coordenada y menos 1,2. Y fíjense que justamente es menos 1, menos 2,4 y menos 1,2. O sea que es la solución de mi sistema. Como pueden ver, existe una coherencia, una correspondencia entre la parte algebraica o de cálculo y la parte geométrica, ¿sí? Este es el punto P. Bien, y con esto terminamos este video. En el próximo video, que está asociado ya al próximo trabajo práctico, vamos a ver cómo plantear y resolver un sistema de ecuaciones, pero enmarcado en un problema, que es toda una situación también, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.